7:30, Catalina. Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Somos Acoref Joven. Siguiente, por favor. El día de hoy es nuestra segunda reunión de Acoref Joven. Vamos a estar en controversias en retina, cirugía macular. El grupo operativo de Acoref Joven está conformado por el doctor Carlos Mario Rangel, el doctor César Atencia, el doctor Carlos Felipe Peñaranda y por mí, Catalina León. Somos un grupo de retinólogos jóvenes dispuestos a crear un espacio científico y académico para la participación de los retinólogos jóvenes, siempre de la mano de los retinólogos de mayor experiencia. Nuestras principales actividades a realizar van a ser casos clínicos desafiantes, ya sea clínico o quirúrgico. Nuestro gran objetivo es crear un grupo de investigación de Acoref Joven a nivel nacional y crear también actividades de controversias en retina como el día de hoy y a final de año un concurso de conocimientos en retina. Y el día de hoy contamos pues con el honor de tener al doctor Virgilio Morales Cantón, que fue pues mi profesor y mi jefe del departamento, que es oftalmólogo y retinólogo del Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Posteriormente hizo un fellow médico en Boston, en Eye Research Institute de Harvard. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Retina y Sociedad Panamericana de Retina y Vítreo. Es miembro de múltiples sociedades médicas y miembro de la Junta Directiva de ASRS. Es autor y coautor de 68 artículos, 22 capítulos de libros, todos relacionados con enfermedades de la retina y el vítreo. Es miembro fundador de PACORES, revisor de revistas importantes como Retina, el European Journal of Ophthalmology, Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina, exponente de múltiples foros internacionales e internacionales y ha recibido múltiples distinciones como Honor Award y Senior Honor Award de la ASRS. En el 2010 recibió el Achievement Award de la Academia Americana de Oftalmología y pues fue jefe del Departamento de Retina de la Asociación para Evitar la Ceguera hasta el año 2020. Entonces, pues sin más preámbulos, muchas gracias Virgilio por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Sí, vamos a iniciar la sesión. Listo. La primera expositora del día de hoy es la doctora Silvana Bamón. Actualmente ella es fellow de retina en la Javeriana de Cali y va a presentar sobre el manejo de agujero macular con flap invertido. Buenas noches. Ya les voy a compartir pantalla. Hoy les voy a hablar de flap invertido de membrana limitante interna. Para empezar, traje un video del doctor Aureliano Moreno que muestra un agujero macular grande que se presentó posterior a una vitrectomía posterior. Era un agujero de 457 micras que se presentó 3 meses después de la vitrectomía. Aquí se muestra, para iniciar la técnica, se aplica azul brillante bajo aire y se realiza pelamiento, iniciando por la porción nasal de la mácula. Lo primero que se hace es conservar el flap, intentando que este mantenga la adhesión únicamente a los bordes del agujero. Después se busca agrandar ligeramente la limitorrexis hacia las arcadas vasculares, como vamos a ver ahorita, tratando de tener aproximadamente 2 diámetros de disco. Luego, utilizando vacío bajo y cortes bajos, con el vitrector se cortan los bordes del flap y en el intercambio se busca también aspirar el líquido cerca a la fóvea, manteniendo presiones bajas y ayudándose a que el flap permanezca en el agujero, en el lugar deseado, sin tocar realmente el agujero. Aquí vemos cómo era el agujero y cómo se veía una semana después de la cirugía. Esta técnica se describió por Michalewska en el 2010, específicamente para agujeros maculares grandes,
Los estudios han descrito cierre de hasta el 98% de los casos y más adelante en el 2014 el agujero se empezó a utilizar en agujeros maculares de pacientes con miopía alta y han tenido también resultados tanto de cierre como de mejoría de agudeza visual en un 97% de los casos. La idea es pelar la membrana limitante, como decía en el video, 2 diámetros de disco y con una especie de masaje llevar el flap hacia el agujero, haciendo una especie de tapón sobre el agujero. En el postoperatorio lo que vamos a ver es que, como se ve en la fotografía del lado derecho, se ven múltiples capas sobre el agujero. En algunos estudios comparativos, con únicamente pelar la membrana limitante interna, lo que se ha visto es que los resultados son muy buenos, tanto anatómicos como funcionales, teniendo un éxito hasta del 91% de los casos. Más adelante, en el 2014, Shin y colaboradores sugirieron además adicionar a esta técnica asistir con perfluorocarbono y mantener el flap, especialmente durante el intercambio. Y después de la cirugía se veía un éxito también de cierre anatómico del 83% de los casos y lograban agudezas visuales incluso de 20-40, que en el preoperatorio eran de 20-400. La técnica lo que busca es dejar un flap en la parte superior y que el flap también esté ayudado por la gravedad para mantenerse constantemente en el agujero. Chen y colaboradores más adelante en el 2017 sugirieron agrandar el flap y de esta manera garantizar que el agujero no quedara descubierto. Dentro de las cosas más interesantes de esta técnica es que logra y restablecer la zona elipsoide y la membrana limitante externa. En este estudio podemos ver que a 6 meses después del postoperatorio se lograba restablecer la membrana limitante externa en el 65% de los casos y la zona elipsoide en el 52% de los casos. Y el secreto de esto, bueno, pues más adelante voy a decirles cuál es. Aquí vemos que recupera la zona elipsoide. Este es un caso de un paciente que tenía un agujero macular bastante grande de 640 micras y vemos cómo logra recuperar la zona elipsoide y la membrana limitante externa. Entonces, como les decía, el secreto de esto está en que se logra a través de las células de Müller, que como recordamos tienen una función de sostén y anclaje. Estas se encargan de reparar la membrana limitante externa y además contribuyen en el estímulo de los fotorreceptores para que estos vuelvan a activarse y logren los pacientes tener una mejoría en la agudeza visual, teniendo también una anatomía relativamente normal en el área foveal postoperatorio. Esto es algo que aún se encuentra, perfecto, se encuentra en estudio, pero pues ha tenido hasta ahora muy buenos resultados. Y eso es lo que les traía para hoy. Bueno, muchas gracias. Excelente presentación. Muy bonitas imágenes. No me deja dejar de compartir. Ya. Quería preguntarte, ¿qué tanto hacen ustedes flap invertido y qué experiencia han tenido? Cata, recordemos que las preguntas van a ser al final de la sesión. Vamos a presentar todas las charlas. Qué pena. Entonces, bueno, a continuación viene el doctor Eduardo Vitelli, fellow de retina de Foscal Internacional, con manejo de agujero macular, con plasma rico en factores de crecimiento. Adelante. Muy bien, muchas gracias. A continuación voy a presentar un video y esta es la experiencia en el Centro de Foscal Internacional. Quiero agradecer al director del programa, el doctor Juan David Arias, y a mi cofelo, la doctora María Margarita Parra. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. A continuación quiero presentarles la alternativa de la membrana de plasma rico en factores de crecimiento. Al igual que en el golf, en la cirugía de agujero macular tratamos de realizar todo en un solo procedimiento. Pero, a medida que he ido aprendiendo, mi CADI siempre me dice, lo importante es usar todas las herramientas y conocerlas, decidir según el terreno, no todos los hoyos son los mismos, y sobre todo tratar de no complicarte en la medida de lo posible. Así que vamos a aplicar estos conceptos también.
De la misma manera que antes de un lanzamiento escojo un palo según sus características, como cirujano debo elegir mis intervenciones según sus indicaciones. El plasma rico en factores de crecimiento es un derivado autólogo del paciente y por tanto tiene un riesgo bajo de infección. A diferencia de otros hemoderivados, es más que solo las plaquetas, ya que por el procesamiento permite no solo la cicatrización, sino también la regeneración tisular. Aunque es novedoso, ya tiene algunas publicaciones al respecto, una por el grupo del Dr. Arias en Foscal Internacional y otra por el grupo de Oviedo, en donde lo utilizan para el uso de agujeros maculares miópicos o persistentes. El plasma se prepara el mismo día del procedimiento en los laboratorios del hospital. La muestra de sangre del paciente es centrifugada 2 veces hasta obtener una fracción libre de leucocitos y alta en plaquetas, que a su vez son activadas por distintos factores, incubadas y moldeadas en la forma que necesitamos. No es lo mismo estar en un green que en una trampa de arena, y por eso es vital adaptarse al terreno y saber en qué momento utilizar las herramientas. Todos estamos familiarizados con la buena tasa de éxito de la cirugía moderna para el tratamiento del agujero macular, pero el plasma rico en factores de crecimiento es una herramienta indicada para esos agujeros donde la tasa es mucho menor, por ejemplo en agujeros atípicos asociados a McTell, agujeros traumáticos, en este caso con una ruptura de PR, o agujeros persistentes donde las tasas pueden ser tan bajas como el 50 o 60%. En este caso a presentar se trata de una mujer de 71 años que llega a consulta con disminución de la visión asociada a un agujero macular en una franca miopía degenerativa, como los hallazgos lo demuestran. Se pierde y vuelve a consulta 3 meses después con una agudeza visual de 20/200 y un agujero macular asociado a un desprendimiento seroso en polo posterior. La cirugía empieza con la facoemulsificación de la catarata, la inserción de un anillo de tensión capsular por la elevada miopía y el implante de lente intraocular. Una vez en el segmento posterior nos enfocamos en una remoción exhaustiva y completa de la hialoides posterior. Para verificar y asistirnos utilizamos herramientas como la triamcinolona y el uso de Brilliant Blue, y podemos observar que hay restos adheridos que se manejan con cuidado. Proseguimos a la inyección de perfluorocarbono para desplazar y aspirar el fluido subretinal por una retinotomía periférica que queda adecuadamente fotocoagulada. A salas de cirugía sube la membrana de plasma rico en factores de crecimiento, tomamos utilizando un punch de dermatología la cantidad necesaria y con un forceps de membrana limitante interna lo transportamos e introducimos a través de un trocar no valvulado como vemos en la imagen. La membrana se inserta bajo un intercambio parcial de aire, la depositamos sobre el fluido en el polo posterior y una vez que se encuentra ahí la vamos desplazando suavemente con una cánula de Charles. Vamos aspirando de forma alternada el fluido hasta que la podemos colocar sobre el agujero macular, en este caso utilizando la imagen del OCT preoperatorio. Para terminar y con el agujero en posición, inyectamos unas cuantas gotas de sobrenadante de plasma en el interior del ojo, esperamos 2 minutos y luego aspiramos completamente el fluido. Utilizamos silicón como agente tamponante, pero se pueden seleccionar gases de menor o mayor duración. Verificamos la hermeticidad cerrando las esclerotomías con Vicryl. En el primer día confirmamos que la membrana de plasma se encuentra sellando el agujero macular y con el tiempo, hasta el tercer mes, vemos cómo se ha integrado con la retina y la agudeza visual ahora es de 20/80. Estos resultados se observan también en otros casos. Por ejemplo, en este agujero macular grande de 1020 micras, que recurre luego a una cirugía donde se interviene en la limitante interna, como observamos en el ONFAS, 12 meses después del uso del plasma podemos ver una recuperación de la agudeza visual y un restablecimiento parcial de la arquitectura de las capas de la retina. Aquí observamos un agujero macular grande, 1113 micras, secundario a un trauma contuso de más de 10 años, que incluso con intervención en este momento con el plasma alcanza un adecuado cierre anatómico y una agudeza visual de 20/150. En este otro agujero macular asociado a McTell tipo 2 de 677 micras, el uso del plasma permite, sin tener que retirar la limitante interna, un resultado anatómico adecuado con una regeneración parcial de las capas de la retina que se traduce 6 meses después en una agudeza visual de 20/30. En conclusión, el uso de la membrana de plasma rica en factores de crecimiento, si bien requiere una plasificación y la procuración de ella en los laboratorios, es una técnica quirúrgicamente sencilla.
No requiere movilizar o retirar tejido que puede estar ausente o distorsionado por intervenciones anteriores y ofrece buenos resultados para agujeros considerados difíciles. Muchas gracias. Muy bien, excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora continúa Melvin Gutiérrez, fellow de retina en la Clínica Oftalmológica del Caribe, y va a hablar sobre manejo de agujero macular con autoinjerto de retina. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo soy Melvin Gutiérrez, soy fellow de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Hoy vamos a hablar un poquito del autotrasplante. Gracias al avance en la vitrectomía parcial plana, pelado de la mitad interna, utilización de tamponadores como el gas, pues tenemos hoy un éxito relativamente bueno del cierre del agujero macular, hasta un 90%. Pero sabemos que estudios como The Manchester Large Microhole Study hablan de que a medida que aumenta el diámetro de esos agujeros, pues disminuye la tasa de cierre. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el agujero refractario que no responde al tratamiento y el agujero mayor de 700 micras? Pues además de todas las técnicas que estamos hablando hoy, también tenemos el autoinjerto retiniano. El autoinjerto retiniano aparece en 2016, cuando se describió la técnica, se hace un estudio multicéntrico donde se corrobora su seguridad, y esto dio paso a que se pudiese hacer el estudio del consorcio global, donde uno de los autores es el doctor Virgilio Morales, que nos acompaña hoy, y pues 33 cirujanos realizaron 130 cirugías, 35 primarios, 76 refractarios y 19 combinados con desprendimiento de retina. El promedio de los agujeros fue más o menos de 1100 micras, hubo una tasa de cierre mayor del 80% y la verdad que también tuvieron una buena tasa de mejoría de la agudeza visual en base a lo que ya tenía el paciente. Entonces, ¿qué debemos saber de esta técnica? Primero, ¿dónde tomar el injerto? En este estudio, la mayoría de doctores tomaron injerto de la región temporal superior, lógico, porque ya que estamos haciendo desgarro iatrogénico de la retina, pues si vamos a usar gas o silicón, pues ahí estamos un poco cubiertos y podemos dormir tranquilo. Pero hubieron otros cirujanos que tomaron otras regiones. ¿Qué tamaño del injerto? El 60% apuntó por un tamaño mayor al agujero. El 40% trataron de tomar un tamaño idéntico al agujero. ¿Dónde ubicamos el injerto? El 81% lo hizo, trató de hacerlo sobre el agujero y el 19% trató de ubicarlo en el espacio subretiniano, en los bordes del agujero. El tamponador que más se utilizó fue aceite de silicona, un 60%, 20% perfluorocarbono y el 20% se usó gas. ¿Cuáles fueron las complicaciones intraoperatorias? Casos de sangrado, casos donde se desplazó el injerto, casos de injertos muy pequeños o daños del EPR. Y también hubo complicaciones operatorias como sangrado subretinal, endopalmitis, desprendimiento de retina secundario a PBR, daño del PBR subfoveal y dislocación del injerto como tal. Es interesante, aquí vemos un OCT antes de la cirugía, luego vemos cómo se ve el autoinjerto post la cirugía. Esta imagen se ve así hiperreflectivo y se cree que es por un proceso de poca oxigenación transitoria que ocurre en el injerto a medida que este se va integrando a la retina y luego este se va organizando. Y es interesante como aparece vemos aquí esta parte hiperreflectiva, que se sospecha que es la parte donde comienza a integrarse esa retina a la retina huésped. Otra cosa que es importante, tal vez no conseguimos una mejoría grande de la agudeza visual, pero sí los pacientes describen que el escotoma pasa de ser un escotoma positivo a un escotoma negativo, y sabemos que el escotoma negativo en un paciente va a molestar menos al utilizar la visión bilateral, o sea que eso es una ventaja. Gracias al doctor Luis Carlos Scaff y al doctor David Wong, que nos facilitó esta cirugía, podemos ver un ejemplo de esta cirugía en un desprendimiento de retina. Aquí podemos ver el agujero, lo ubican y luego realizan el pelado de la limitante interna para luego hacer algo que es muy interesante. Ellos tomaron el injerto exactamente donde estaba el agujero en la retina. Y es lógico porque ya están preparados para usar como tamponador el gas, entonces no es lógico hacer otro desgarro en la retina. Utilizan el perfluoro para mantener el injerto en su sitio y pues ya luego realizan la cirugía como tal del desprendimiento de retina. Entonces estas son imágenes preoperatorias, luego a una semana de la cirugía, y esta es una imagen luego de 3 meses de la cirugía. El paciente tuvo un 20-100 y pues lo interesante de esta técnica es que estos pacientes van comenzando a desarrollar una reorganización de todas las capas de la retina y pues
tiene, yo creo que un futuro alentador, ¿no? Para estos casos. Muchas gracias a la invitación y gracias a mis profesores de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Muchas gracias, Melvin. Perfecto, Melvin. Gracias. A continuación, el doctor Nicolás Rivera, fellow de retina del grupo Abdala Figueroa, y nos va a hablar de manejo del agujero macular con membrana amniótica. Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Rivera y yo les voy a presentar membrana amniótica en el manejo del agujero macular. Si bien es cierto, los avances tecnológicos en la cirugía de retina de los últimos años ha sido muy importante, de un 5 a un 10% de los agujeros maculares no cierran. La literatura muestra una tasa de éxito de cierre para agujeros recurrentes o persistentes de tan solo un 46.7%, de agujeros crónicos de un 33 a un 88% y de agujeros grandes de un 56%. Entonces, para entrar en contexto, voy a definir tres conceptos. Agujero macular grande es mayor a 400 micras, agujero macular persistente es aquel que no cierra luego de la vitrectomía, y el recurrente es el que vuelve a presentarse una vez resuelto quirúrgicamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer con estos agujeros maculares? Sin duda alguna que es un desafío quirúrgico importante, y se van a correlacionar con el tamaño inicial del agujero, el estadio, que vendría a ser 3 y 4 de la clasificación de Gass, la cronicidad, entre otras variables. Por lo que se han descrito varias técnicas para poder abordar estos agujeros maculares de manera intraquirúrgica. Sin embargo, yo les voy a hablar de la membrana amniótica. La membrana amniótica se utiliza a nivel oftalmológico de los años 40, cuando se usaba para el tratamiento de patología de la superficie ocular. El año 2003 se realizó una siembra exitosa de células de LPR en la membrana amniótica. El año 2005 se demostró un fenotipo epitelial donde se secretaron factores de crecimiento importantes para la metastasis retiniana. El 2012 se demostró que hay un gran soporte del crecimiento de las células del LPR en un ojo de cerdo que fue inducido daño. Y el 2017 fue la primera vez que se utilizó in vivo para reparar un agujero coroideo luego de un estallido ocular. Pero no fue sino hasta el año 2018 cuando el grupo del Dr. Rizzo estudió la membrana amniótica en dos grupos de pacientes, un grupo de agujeros maculares y un grupo de desprendimientos de retina. En el grupo 1 hubo una tasa de cierre del 100% la primera semana, con gran mejoría de la agudeza visual. Y en el grupo 2, una adhesión de la retina también durante la primera semana, con gran mejoría en la agudeza visual mejor corregida. Las conclusiones a las que llegaron son que la membrana amniótica ayuda a la reparación retiniana e induce proliferación y diferenciación retiniana gracias a factores de crecimiento. El 2020 se volvió a publicar un nuevo trabajo del Dr. Rizzo, un número de 36 pacientes solo de agujeros maculares, donde también hubo una gran mejoría de la agudeza visual, con un cierre exitoso a los 3 meses y recuperación parcial de la sensibilidad macular. Por lo tanto, las conclusiones fueron que la membrana amniótica permite un éxito anatómico completo, con marcada mejoría de la agudeza visual mejor corregida y un aumento de la sensibilidad macular. A continuación les voy a mostrar un video de una paciente que fue operada primero por nosotros por un flap invertido de membrana limitante interna, pero el agujero persistió. Entonces lo que hacemos es teñir con azul brillante, se hace un agrandamiento o una expansión de la limitorrexis previa, como pueden ver. Posteriormente procedemos a levantar sutilmente y con mucho cuidado los bordes del agujero para poder crear un lecho donde va a ir la membrana amniótica, siempre con mucho cuidado. Luego procedemos a manejar la membrana fuera del ojo, fuera de la cavidad vítrea. Es importante tener en consideración el tamaño del diámetro máximo del agujero macular en el preoperatorio. No puede ser muy chico, porque la idea es que la membrana amniótica quede en contacto con los bordes del agujero macular, y tampoco puede ser muy grande para que no se formen pliegues en el lecho. Y también otra cosa que hay que tener en consideración es que el corion es la parte de la membrana que tiene que ir hacia el EPR para que se adicione bien y no corramos el riesgo de que se suelte en el postoperatorio. Entonces, una vez manejada la membrana, procedemos a insertarla a través de un Tokar 23G para que sea fácil manipularla, y se posiciona en el lecho que habíamos realizado previamente con pinzas, y se deja ahí bien posicionada para finalmente hacer el intercambio con gas o aire. En este caso nosotros pusimos gas. Entonces este es el postoperatorio a los 10 días con un cierre anatómico completo. Al mes vemos integración del tejido retiniano sobre la membrana amniótica. Acá vemos un close-up. Luego tenemos la evolución, el prequirúrgico, los 10 días postoperatorios, el mes postoperatorio. A los 2 meses, a los 4 meses podemos ver cómo la membrana sigue ahí posicionada, y la agudeza visual mejor corregida es de 20/70.
Nosotros estamos desarrollando un punch que está ahí en desarrollo todavía. Estamos viendo que resulte y que nos sirva para poder posicionar bien la membrana amniótica. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Muy bien, Nicolás. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos con Juan José Moreno. Él es Fellow de Retina en Foscal y va a proponer el manejo de la membrana epirretiniana con pelamiento de membrana limitante interna. Sigue Juan José, por favor. Listo, entonces, la idea es revisar por qué durante la cirugía de membrana epirretiniana realizamos pelaje, por qué sí realizar el pelaje de la membrana limitante interna. Empezamos con un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 73 años con un diagnóstico de MER macular estadio 4 por OCT del ojo derecho con una agudeza visual con corrección de 20/150. En el angiograma vemos una marcada alteración de la arquitectura vascular, como vemos en la imagen. Aquí en el ONFAS profundas también podemos ver unos quistes ahí a nivel de las capas profundas. En el B-scan, en el OCT de esa paciente, vemos una marcada alteración de la arquitectura macular, como las capas internas foveales ectópicas y los quistes intrarretinianos en la capa nuclear interna. Se programa para vitrectomía faco-lente con pelaje de membrana limitante epirretiniana y con limitante interna. Se realiza la facomulsificación sin ningún tipo de problemas. Se implanta un lente plegable en saco también sin complicaciones. Y nos vamos ahora hacia el segmento polo posterior y bueno, le hacemos la tinción con una mezcla de Membrane Blue y Brilliant Blue. Con un B-Lance lo que hacemos es tratar de crear el punto de clivaje para comenzar con el pelaje de la membrana epirretiniana y limitante. Tratamos de obviamente extendernos lo más periférico hacia las arcadas con mucho cuidado, tratando de limitar el trauma que se pueda generar al tejido. Y vemos cómo va soltando la tracción ahí a nivel foveal. Seguimos con mucho cuidado y nos expandemos hacia temporal. Hacemos el intercambio con aire y con gas, SF6 al 14%. Y bueno, retiramos los trócares y el cierre de la conjuntiva sin problemas. Más o menos a los 2 meses y medio del postoperatorio, la paciente acude al control, refiriendo mejoría de la agudeza visual con una visión de 20/60 con corrección. En el angiograma vemos una mejoría de la arquitectura que si la comparamos el preoperatorio con el postoperatorio se nota aún más el cambio a nivel de la arquitectura vascular. En el ONFAS, en las capas superficiales, empieza a aparecer estos hallazgos del Dunfield, que vamos a hablar un poquito más adelante, y la persistencia de estos quistes intrarretinianos a nivel de la membrana, de las capas más internas, de la nuclear interna. Este es el comparativo del B-scan del pre y postoperatorio. Entonces, ¿por qué pelar la membrana limitante interna? La membrana limitante interna sirve como un terreno fértil para la proliferación nuevamente cuando no se realiza un correcto retiro de la membrana epirretiniana. Entonces, al retirar la membrana limitante interna en bloque, lo que se hace es asegurar una disección completa de la membrana epirretiniana, y ya en estudios histopatológicos se ha comprobado que en los estudios de las membranas limitantes internas uno observa restos de membrana epirretiniana. Lo más importante o lo que más se recalca del beneficio de pelar la membrana limitante interna es la disminución en la incidencia de la recurrencia de la membrana epirretiniana y una menor necesidad de reintervenir. En este estudio retrospectivo de 251 pacientes, en el primer grupo que se le realizó pelaje de membrana limitante y en el segundo grupo que no se realizó pelaje de membrana limitante interna, en el primer grupo hubo un 1.8% de recurrencia, mientras que en el segundo grupo un 22.9%. En el primer grupo, 0 ojos requirieron reintervención, mientras que 17 ojos del segundo grupo requirieron una nueva vitrectomía. Con respecto a los efectos adversos que podría producir el pelaje de la membrana limitante interna, primero está el edema de las capas de fibras nerviosas arqueadas, que esto va a debutar intraoperatoriamente posterior, incluso minutos posteriores al pelaje de la membrana limitante. Algunos lo usan como ayuda para saber que no manipular o en exceso los tejidos, saber que ahí ya no hay membrana limitante interna para pelar. Afortunadamente esto resuelve espontáneamente y no va a repercutir en agudeza visual.
y se da por una disrupción axoplásmica a través de la capa de fibras nerviosas y de los daños en las células de Müller. Aquí vemos en esta autofluorescencia estas bandas como arqueadas hipoautofluorescentes, que son el edema de estas fibras. El Dunfield, que hablábamos un poquito al principio, que veíamos en la paciente en postoperatorio, también desde 2001 lo describieron. Te quedan 30 segundos. Son depresiones a nivel de las capas de fibras nerviosas, también por daño y el proceso cicatrizal de las células de Müller, pero sin diferencia en la agudeza visual, sensibilidad en campo visual o microperimetría, como se ve en la conclusión de este estudio, donde no alteró la funcionalidad de la retina. Como conclusión, el pelaje de la membrana limitante interna asegura el adecuado retiro del vítreo cortical y la membrana epirretiniana, disminuye el riesgo de recurrencia, así también el riesgo de reintervención, y todos los efectos adversos pueden ocurrir, son transitorios y han demostrado no alterar la agudeza visual final ni el espesor macular central postoperatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Excelente presentación. Bueno, y a continuación, la última presentación por parte de Willy Carpio, de retina de fundonal, que va a hablar de manejo de membrana epirretiniana sin pelaje de membrana limitante interna. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la cirugía sin remoción de la membrana limitante interna. Este es el contenido. Empezamos un caso clínico, un paciente masculino de 77 años, quien acude con disminución progresiva de la visión por el ojo derecho desde hace 5 meses sin antecedentes relevantes. Esta es la biomicroscopía y el examen del fondo de ojo, en donde vemos una agudeza visual de 20-200, una catarata, y el brillo en celofán en el área macular del ojo derecho. Las imágenes del paciente, en la parte inferior, el OCT estructural, observamos la membrana epirretiniana y la pérdida de la depresión foveal con la presencia de una capa interna ectópica. Esta es una clasificación 3 de Govetto. Empezamos con la cirugía. Se hizo primero la facoemulsificación, posteriormente la vitrectomía central del desprendimiento de la hialoides posterior y se completa la vitrectomía. Este es un caso de nosotros. Se le aplica la tinción de la membrana con el azul de tripano por unos 2 minutos y luego se procede a remover la membrana epirretiniana con las pinzas. Vemos que por la naturaleza y la consistencia de esta membrana, pues se retira en un solo bloque sin mayores complicaciones. Posteriormente, el intercambio parcial de fluido-aire y cierre de las esclerotomías. Este es el OCT postoperatorio. Vemos una disminución en el grosor retiniano central y una mejoría de la agudeza visual. Nosotros hemos empleado la clasificación propuesta del Dr. Govetto, sin embargo no existe un consenso para clasificar todas las membranas epirretinianas y evaluar cuáles se beneficiarían de la remoción de la membrana limitante interna. Consideramos que es importante. En este caso en particular, las capas internas ectópicas son consideradas como un factor pronóstico negativo en la recuperación visual y anatómica. Recordemos que la membrana limitante interna es una estructura multilaminar, corresponde a la membrana basal de las células de Müller. Se dice que actúa como un andamio para la formación de las membranas epirretinianas y se sabe que las células de Müller, cuyas extensiones pediculares forman parte de la limitante interna, cumplen estas funciones, por lo que nos tenemos que preguntar si es que queremos remover esta membrana. El Dunfield, descrito por Tadayoni en el 2001, son cambios morfológicos observados en las capas internas de la retina. Se piensa que se corresponde al trauma ocasionado en las células de Müller al remover esta membrana limitante interna, con las siguientes consecuencias descritas en esta diapositiva. En este estudio compararon 2 grupos, uno con remoción activa y en el otro en el cual se hizo la remoción espontánea. A los 6 meses se evidenció que hubo una mayor cantidad de escotomas y a su vez estos eran más profundos en los pacientes que tuvieron una remoción activa. El estudio Peeling, que es un estudio que empezó en el 2020, multicéntrico prospectivo, nos dará mayor información sobre estos hallazgos al ser aleatorizado y pues, de naturaleza prospectiva. La remoción de la membrana limitante interna estaría asociada a un adelgazamiento y atrofia de las capas de células ganglionares y nos daría lugar a una maculopatía retrógrada que comprende el engrosamiento de la capa nuclear interna y el desarrollo de un edema macular micropístico. Esto se puede respaldar con los hallazgos de este estudio, en donde se emplearon microscopía electrónica para cuantificar y demostrar la presencia de fragmentos celulares en la superficie de la membrana limitante interna. Se han encontrado mayores defectos en las capas externas y una peor agudeza visual en el primer mes postoperatorio en los pacientes en los cuales se removió la membrana limitante interna,
Sin embargo, después del primer mes, ambos grupos mostraron resultados similares, como lo muestra este primer estudio. E igual, estos resultados se han visto en este estudio inferior a largo plazo, en donde le dieron seguimiento a 78 pacientes en un periodo de 5 años, reportando que tanto los resultados visuales como anatómicos presentaron una mejoría hasta el 5º año de seguimiento, sin diferencias entre ambos grupos. Vale decir que aquí también encontraron que las recurrencias no tuvieron una diferencia significativa. Múltiples estudios y revisiones, metaanálisis, han demostrado que remover la membrana limitante interna no confiere un beneficio adicional en la agudeza visual, como lo demuestra esta tabla comparativa. Hubo diferencias significativas en este caso en la recurrencia, pero solo un pequeño porcentaje requirió de la reintervención. Para concluir, la membrana limitante interna está formada por las extensiones pediculadas de las células de Müller y su remoción puede resultar en el daño de estas células. La literatura sugiere que remover la membrana limitante interna durante la cirugía de MER no mejora los resultados visuales. Se han descrito cambios anatómicos y funcionales asociados a la remoción de la membrana limitante interna, entre ellos los que describí: microscotomas maculares, Donfield y alteraciones en el electroretinograma. La remoción reduce la recurrencia de la membrana hiperretiniana, sin embargo, muchas de estas no son significativas en el compromiso visual y anatómico, y los casos recurrentes y de alto riesgo de recurrencia serían los ideales para remover esta membrana limitante interna. Eso es todo. Bien. Muchas gracias, Willy. Perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a dar paso a la discusión, a iniciar con la sesión de preguntas. Entonces, no sé si pudiéramos poner el video de la primera exposición. La doctora Catalina iba a preguntar algo al principio. Sí, tengo una pregunta para la doctora Silvana Bamón. Quería preguntarte, allá, ¿qué tanta experiencia han tenido con el flap invertido y qué resultados han tenido? Bueno, pues lo utilizamos sobre todo en agujeros maculares grandes, crónicos, y también en algunos casos de miopes altos que presentan agujero macular, y los resultados han sido muy similares a los que presenté, más o menos teniendo pues resultados por encima del 80% de éxito de cierre. Okay. Yo le quería preguntar a los profes y a Virgilio, ¿qué opina pues, de teñir bajo aire? Y la otra es si se hace como pinch and peel o utiliza flex loop o alguna otra técnica para levantar la membrana limitante interna e iniciar el pelaje. ¿Quieren que conteste yo primero? Sí. Ok. Bueno, primero felicitarlos porque muy buenos casos. Aprendí mucho de sus casos y hay cosas que siempre, obviamente, en cirugía macular hay situaciones donde a lo mejor podemos estar un poquito en desacuerdo o criticar algo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a mí me gusta, casi siempre lo hago el pinch and peel para quitar la limitante interna, pero si me preguntas cuál pienso que es la mejor forma y la menos agresiva, es con un pick, una vez que tiñe uno la superficie de la retina, hacer, igual que se hace en una facomulsificación, hacer una pequeña incisión sobre la limitante interna, se levanta un pequeño colgajo y a través de ese colgajo entonces uno puede empezar a hacer la limitorrexis. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la primera vez que pude usar de muestra, porque no nos quedamos con ese equipo, el OCT transoperatorio, la primera versión de SAIS, por ahí tengo videos que he presentado en donde era una cirugía de agujero macular convencional y se ve perfectamente lo que yo pienso que es un pinch and peel normal. En el OCT se ve perfectamente cómo deprimo muchísimo la retina, comprimo todas las capas de la retina e incluso comprimo a la coroides. Entonces creo que lo que uno piensa que es muy noble puede ser muy agresivo. Y en las mejores manos que ustedes quieran, de todos modos, el pinch and peel, pues muchas veces tienes que aproximarte y comprimir un poquito para poder tomar el tejido y de ahí empezar a hacer esto. De ahí que yo creo que todos hemos visto agujeros en la retina en zonas donde estuvimos haciendo el pinch and peel. O sea que yo creo que lo usamos muchísimo,
pero no creo que sea la mejor forma. Yo creo que la mejor es a través de un PIC, o sea, puede ser cualquier aguja que llegue hasta allá atrás y le doblas, igual que un quistitomo, y con eso haces una pequeña incisión sobre la limitante. El Flex Loop definitivamente a mí no me gusta, yo creo que es un gran instrumento diseñado para eso, pero que en mis manos por lo menos no funciona bien. Es más agresivo todavía, porque uno tiene que raspar demasiado y yo no veo necesidad para estar haciendo eso. Funciona muy bien el Flex Loop para ir por lentes intraoculares, para muchas otras cosas, pero para pelar, por ejemplo, BRP, etcétera, membranas, pero no creo que sea el ideal para la limitorrexis. Gracias. El doctor Abdala tiene la mano levantada. Hola, buenas noches a todos. Me quiero unir a las felicitaciones de Virgilio a todos estos nuevos retinólogos que están en formación. Las charlas han sido excelentes. También felicitar a Virgilio por acompañarnos. Gusto saludarte, Virgilio, nuevamente. Igualmente, Carlos. Yo quería hacer un comentario a la técnica. Yo últimamente he estado tratando de hacer el flap invertido solo del lado temporal. Quito del lado nasal y dejo el lado temporal, y es el lado que invierto sobre el agujero macular, porque es más estable y cuando hago el intercambio se acuesta anatómicamente sobre el agujero y no se me está moviendo cuando se hace tipo roseta, que se te mueven los flaps de un lado al otro. Entonces, es esa modificación que que he tenido la experiencia de hacer me da buenos resultados en mis manos, como dice Virgilio. Referente a la forma de levantar la membrana limitante interna, fíjate que cada uno tiene su gusto. A mí me gusta hacerla con la membrana, la pinza de ILM. Las veces que lo he intentado con PIC, produzco sangraditos y no me gusta que sangre la retina en ese lugar. Entonces trato de hacerlo con mucho cuidado. Efectivamente, si presionas mucho puedes producir un edema de las capas retinianas, pero yo creo que es importante en estos casos tener una buena visión de lo que estás haciendo. Tienes que tener un buen lente, un buen microscopio, una buena pinza, ver bien para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Y una vez que tú lo agarras, pues ya el resto se hace mucho más fácil. Del resto también estoy de acuerdo con Virgilio. No me gusta el LASA, me parece que maltrata mucho la retina. La he usado, pero prefiero la pinza sola para hacer el pelaje de membrana limitante. Y nuevamente felicitar a todos los fellows y a ustedes, a Corea Joven, por estas reuniones magníficas que están haciendo para el bien de la retina en Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Abdala. Doctor Alberto Castro. Gracias. Doctor Alberto, se escucha muy entrecortado. No mucho, no lo estamos escuchando. No se escucha muy bien, doctor Castro. Tenga que hacer el flap invertido. Bueno, perdimos al doctor Castro. Yo tengo una pregunta para todos los fellows y para los invitados profesores que nos quieran colaborar con esta respuesta. ¿Creen que la clasificación actual del agujero macular que fue publicada en el 2013 debe cambiar? Ya volvió. Voy a poner, es que aquí es mala la... Continúa, Carlos. Sí, una pregunta para todos. ¿Creen que la clasificación actual de agujero macular en pequeño, mediano, grande, teniendo puntos de corte de 250 y 400 micras, debe mantenerse o debe cambiar de acuerdo a las técnicas actuales que ustedes han presentado? ¿Qué opinan los expositores? Yo pienso que 400 micras... A ver, si eres Alberto, que te interrumpimos, ¿cómo va tu señal ahí?
Es que te cortabas mucho. Creo, pues aquí me cambié de sitio, a ver si mejoraba. Ah, ya, ahora sí se oye perfecto. A ver, sí, dejamos que Alberto hable, ¿no? Tenía mucho que comentar. Les decía que en el tratamiento del PIT he tenido pues casos recurrentes de redescendimiento después de hacer las técnicas convencionales. El flap invertido con plasma rico en plaquetas me ha funcionado. Con estas otras técnicas yo he sido un poco escéptico de que el problema de llenar el hueco, o sea, que el problema sea llenar el hueco, porque el problema es que la retina pues se reorganice, se regenere y que haya visión. Pero pues con estos casos que ustedes han mostrado, pues me cuestiono y voy a volver a intentar, porque han presentado unos casos pues muy convincentes de unas recuperaciones visuales extraordinarias y anatómicas, ¿no? Entonces, los felicito a los que han hecho esas cirugías, porque son casos muy bonitos y realmente lo estimulan a uno a intentar. En el agujero macular normal, común y corriente, la verdad es que los resultados son muy buenos, pues haciendo pelamiento de la limitante amplio, yo siempre lo hago muy amplio. Hago una cosa que la vi hacer en uno de los videos, que es masajear el borde, como reavivar el borde del roto. Pues hace días que no hago revisión pues de estadística, pero pues la impresión mía es que el porcentaje de reaplicación y de recuperación visual es sumamente bueno con eso y que no se necesita pues hacer más. Entonces, pues estas técnicas especiales quedan reservadas para los casos difíciles. Y en cuanto al pelamiento, pues yo no sé si ustedes cuando decían el asa se referían al finés, finés, porque a mí sí me pareció útil. No lo uso ya regularmente, pero más es por costos, ¿no? A mí sí me pareció útil para iniciar, en vez de tener que pegar uno el pellizco, iniciarlo con el finés. A mí sí me parecía cuando lo tuve. Eso es el comentario. Ok. Gracias. Entonces, si quieres, comento yo lo del tamaño del agujero. Yo creo que con las técnicas convencionales que hacemos, que no hay nada más bonito que operar un agujero macular primario, que mida pues 400 o a lo mejor 400 micras, porque sabes, como dijo Alberto, tienes unos chances muy altos de que se cierre el agujero. Y es una de las cirugías más pues satisfactorias para el retinólogo, ¿no? Es como una, ¿qué te puedo decir? Una facomulsificación. O sea, sabes que es altamente probable que va a quedar bien. Pero ya cuando son yo diría, y yo siempre he sido medio enemigo de las clasificaciones muy estrictas, pero a lo mejor un agujero de 500, 600, ya no me siento a gusto de hacer una técnica convencional. Y ahí me voy yo a un colgajo como el que decía ahorita Carlos, lo hago yo igual, tratando de dejar la bisagra del resto de la limitante del lado temporal, porque a la hora que haces la aspiración del líquido lo haces sobre el disco óptico y automáticamente el colgajo se va a ir encima del agujero macular. Algo más iba a comentar acerca de esta técnica del colgajo. La de colgajo así de esta forma sí me gusta, sí lo hago. La que me cuesta mucho trabajo ser creyente es la del colgajo libre. Pienso que es, por lo menos lo que yo he hecho, es un acto de fe, o sea, dejar un pedacito de limitante ahí encima y pensar que no se va a mover. Yo siempre digo es un acto de fe, es decir, pues ahí se quedó y a ver qué pasa con él, pero lo interesante de los agujeros maculares es que a veces, como dice ahorita Alberto, a lo mejor los que ya tenemos más años tocando la mácula, sabemos que en agujeros maculares o creemos que en agujeros maculares el estimular los bordes del agujero también hacen que se cierren los agujeros. Entonces, a fin de cuentas, yo soy de los creyentes que piensa que el trauma quirúrgico es una de las partes importantes para que un agujero macular se cierre. El doctor Infante está levantando la mano. Creo que está sin audio, doctor Infante. Buenas noches, un saludo a Virgilio, a Carlos, a Alberto, a todos los profesores
invitados y felicitaciones al grupo de fellows por las excelentes presentaciones. Alguno de los profesores mencionó que una de las cosas importantes en la cirugía del agujero macular es la visualización. Y a ese respecto quisiera saber qué tipo de visualización, qué lente o qué sistema de magnificación de la mácula están utilizando para la cirugía. En lo personal, yo utilizo un lente que produce Gris Haber, que es un lente de contacto que magnifica en una forma para mí extraordinaria el área macular, permitiéndome definir muy bien los detalles de la mácula en el momento de la cirugía. Quisiera escuchar al respecto qué tipo de magnificaciones utilizan. Si quieren, empiezo yo. Así como tú dices, Ricardo, y gusto en saludarte, yo pienso igual, o sea, la mejor forma de uno poder ver con 100% de estereopsis, ya sea en una lámpara de hendedura o en cirugía, es a través de un lente de contacto, ya sea plano cóncavo o convexo cóncavo, que no sé específicamente el tuyo que dices de Gris Haber. Yo alguna vez me compré uno de Volk que más o menos es igual y te da muy buena magnificación, pero aparte es que realmente uno ve, digo, no vas a ver las 9 capas de la retina neurosensorial, pero sí ves una profundidad importante y creo que es muy importante eso para poder saber en dónde está tu pinza y qué tanto vas a tomar un tejido o no. Al contrario de un lente aéreo, ya sea uno de los de Volk o un Resight o un Biom o un Avos, etcétera, esos son lentes aéreos que equivalen exactamente a lo mismo que uno tiene en la lámpara de hendidura con un lente 78, uno de los tantos modelos que pueden haber, pero que son aéreos. Eso te quita estereopsis automáticamente. Entonces yo tengo muchos amigos que dicen, no, yo puedo hacer la limitorexis perfecto con un sistema aéreo, llámale el nombre que quieras. Y yo digo, sí, sí lo puedes hacer, pero no estás viendo lo que debes ver. Ahora, también cuando yo, es más, ahora en el hospital acá en La Ceguera, pues por mi insistencia seguramente y de otros compañeros, los becarios ya han ido aprendiendo a usar lente de contacto, porque hace 3, 4 años no ponían lente de contacto y sí me pasaba que cuando ponían lente de contacto se sentían como perdidos porque claro, el campo visual, el campo que tienes es muy chiquito, pero aquí es un medio latino y entonces puedo hacer el comentario que siempre les digo a los becarios. Le digo, a ver, es como cuando ibas tú, bueno, ustedes pueden ir a una fiesta y entonces andas sondeando a ver, con quién vas a ir a platicar. Y primero tienes un campo muy amplio, pero una vez que ya tienes el campo y definiste con quién quieres platicar y con quién quieres tener una conversación agradable, pues ya nada más vas a ver a esa persona, no te importan los demás. Igual pasa en esta cirugía. Tú quieres tener un campo chiquitito porque es donde vas a actuar. A mí no me importa en ese momento qué pasa en las arcadas. Yo solamente quiero ver en la parte donde voy a trabajar. A ese respecto quería comentar algo. Ese lente es muy exigente. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo una cirugía combinada de catarata, con lente intraocular y todo lo demás, en lo personal no pongo el lente intraocular, sino al final, sino que dejo la cámara anterior llena de viscoelástico, sin burbujas, porque muchas veces inyectas el viscoelástico y salen las, como diría Virgilio, las pinches burbujas y te malogran la visualización. Entonces, es muy exigente. ¿Por qué? Porque existe que tengas medios en segmento anterior perfectamente transparentes. Y has mencionado algo que es muy importante y es muy cierto. Te permite ver en muy buena tercera dimensión el área macular y te permite disecar muy bien la membrana limitante interna cuando hay que hacerlo. Es un lente, preguntas, es un lente plano cóncavo que tiene unas paticas que se fijan y lo puedes movilizar durante la cirugía. Vamos a continuar con las preguntas del chat y luego continuamos con las exposiciones de los profesores. Para el doctor Eduardo Viteri,
¿alguna diferencia entre la sangre autóloga y la membrana de PRGF que ustedes muestran? Sí, nosotros no tenemos experiencia en sangre autóloga, pero el plasma rico en factores de crecimiento tiene unas diferencias fundamentales con la sangre. Pues en primer lugar, se centrifuga varias veces y tiene una concentración más alta de plaquetas, lo cual aumenta la concentración de los factores de crecimiento que son esenciales. Además, no tiene leucocitos, y los leucocitos en el proceso de cicatrización, pues muchas veces son los promotores de los distintos pues, cambios fibróticos, por así decirlo. El plasma, sobre todo en la composición como lo usamos nosotros en cuanto a membrana, tiene unas características intrínsecamente adhesivas y eso ayuda, sobre todo al ser, pues en principio, es un injerto libre también y ayuda mucho con la estabilidad al momento de aplicarlo. Entonces, yo considero que tiene varias ventajas sobre la sangre autóloga y pues nuestra experiencia que tenemos, o el grupo del doctor Arias en conjunto tienen ya aproximadamente 2-3 años y más de 30 pacientes, pues la estabilidad del plasma y los resultados que mostramos pues bastante buena, la membrana de plasma. ¿El doctor Juan David Arias quiere comentar algo al respecto? No, de acuerdo, Eduardo conoce muy bien la técnica, la preparación realmente es muy sencilla, pues en la institución por protocolo se realiza en el banco de tejidos, pero realmente se puede realizar en un laboratorio cualquiera y la técnica es muy sencilla. La diferencia principal es que no contiene leucocitos que promueven gliosis, por tanto, la regeneración de la retina que uno observa y la recuperación visual es muy buena. El contenido de plaquetas es muy alto y la otra característica es que esos factores de crecimiento, para que sean liberados de las plaquetas, se utiliza cloruro de calcio. Entonces el cloruro de calcio libera de las plaquetas los factores de crecimiento, lo cual no sucede en la sangre autóloga o tampoco sucede en los concentrados o precipitados de plaquetas sin activación. Perfecto. Y para Eduardo también, y para los doctores, ¿hay algún, digamos, protocolo para este tipo de cirugía? Quisiera saber qué tamponaje hacen de preferencia, alguna posición en particular, al cuánto tiempo solicitan una nueva tomografía para ver si ya las capas externas de la retina se están regenerando, etcétera. Sí, Carlos. En el video mostramos el uso del silicón porque tenía un desprendimiento de retina asociado, pero actualmente estamos usando gas SF6 al 20%. El paciente queda en posición boca arriba 3 horas en salas de cirugía antes de darle salida y luego en casa se le pide que esté en posición boca abajo hasta que lo volvamos a ver. Eso para ayudar a promover que la membrana se quede en su sitio. Al día siguiente, cuando lo examinamos al paciente en consulta, podemos visualizar la membrana está en su sitio. Si la visualización no es tan buena, lo queremos corroborar, pedimos un OCT al primer día y luego OCTs de manera seriada, que puede ser a la semana o a la tercera semana, a la cuarta semana al mes y luego según pues, el caso lo amerite. Me gustaría preguntarle al doctor Virgilio y a los otros profesores y fellows, ¿cuáles son sus criterios para decirle a un paciente, no, a usted no lo opero? ¿Criterios de tiempo, de OCT? ¿En qué momento le dicen que no a un agujero macular? Bueno, a ver, contesto yo. Yo, hace años, antes de que existieran estas técnicas, pues era cuando yo pensaba que un agujero macular tenía más de un año. Y es muy difícil saber cuánto tiempo tiene un agujero macular, porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta, ya sabes, ¿no? Entonces de repente dicen, no, hace 2 días, y ves un agujero de 1000 micras y dices, eso no pasó hace 2 días. Pero bueno, más o menos tenía esa idea. Ahora que están estas técnicas que ya presentaron ustedes súper bien, ahora es raro que yo a un paciente le dijera que no lo operaría, ¿eh? Yo creo que lo presentaron hace ratito, participamos en el estudio multicéntrico del autoinjerto y yo sí tengo un paciente de agujero macular, pues a lo mejor de 800, de 1000 micras, sí le diría que se puede operar, ya sea recidivante o que nunca se operó, sí le diría que se puede hacer una técnica de estas, claro, con todas las pros y contras, ¿no? El paciente tiene que decidir, pero volviendo a tu pregunta, creo que cada vez es más inusual que no le ofrezca cirugía. Ok, muchas gracias. ¿Alguna opinión diferente?
Yo estoy de acuerdo con Virgilio, salvo aquellos casos donde haya una atrofia del epitelio pigmentario en el borde del agujero y que tú ves que la retina realmente esté adelgazada y muy pegada a la retina, esos casos no los operaría. Del resto, creo que todos, como dice Virgilio, ya el tamaño y el tiempo como que no le damos tanta importancia. Más bien la parte anatómica de la retina sí le sigo el paso, porque si está muy atrófico y el epitelio pigmentario atrófico, esos casos no los supero. Y fíjate, nada más comento rápido que un gran profesor de Carlos, David Lozano, buen amigo, hace años, imagínate cómo van cambiando las cosas, ¿eh? Pero eso es lo bonito que ustedes van a ir viendo conforme van avanzando en este terreno. David era de las personas que decía que un agujero macular unilateral no valía la pena operarlo. Y creo que todas las caras que veo aquí estarán de acuerdo conmigo, espero, de que un agujero macular unilateral sí se opera. Pero es más, tuvimos muchos debates él y yo en donde decía que no valía la pena. Ahora estamos hablando de agujeros muy grandes y muy antiguos, si sí o si no. Entonces, unilateral, siempre yo dije que sí se operan. De acuerdo. Es que siempre David ha tenido opiniones raras, Virgilio, ¿no? Pues sí, pues fue tu maestro. De acuerdo. Yo les sugeriría, sobre todo a los muchachos que están empezando, es que cuando tengan agujeros maculares, ya sea recurrentes, persistentes, en pacientes miopes, o sea, lo que llamamos agujeros difíciles, antes de someterlo a cualquiera de estas técnicas y que ya hayan sido operados, pídanle un OCT capa de fibras nerviosas y células ganglionares, porque muy frecuentemente esos pacientes que ya han sido manipulados tienen una gran atrofia no solo de la retina, sino del nervio óptico, y esos serían los únicos casos en los cuales pensaría que probablemente no sería un caso ideal para operar, pero igual como ustedes piensan, la gran mayoría de los agujeros, independiente del tamaño, del tiempo y del mecanismo de causa, hoy en día es posible cerrarlos y lograr una buena recuperación visual. Muchas gracias, doctor. Tenemos la mano levantada del doctor Castro. Sí, quería comentarlo. Lo del lente de contacto, pues de acuerdo con que definitivamente es la mejor visualización. Claro, uno puede decir, como dice Virgilio, no, yo opero con una mano amarrada y mirando al público, pero el lente de contacto definitivamente da visión mucho mejor. Y el lente al final también, el lente intraocular al final, yo concuerdo ahí con el doctor Infante, porque yo creo que yo en toda cirugía de retina, pues primero arreglo la retina y después decido si pongo el lente, pues que todo esté bien, ¿sí? Esto me sigue haciendo diabluras. Y sobre la no indicación, estamos de acuerdo que ya estamos mucho más dispuestos a operar casos de mal pronóstico. Lo que yo encuentro es que no, los pacientes no tanto. Cuando les digo lo que yo pienso, pues lo que yo o pensaba de pronto con esta charla, cambié un poco de que el pronóstico, porque no soy capaz de ofrecer un buen pronóstico. Entonces le digo al paciente pues que la mejoría es incierta y que va a ser modesta. Y muchos de estos pacientes que llevan mucho tiempo viendo mal, pues optan por no operarse, ¿no? Entonces, no es que encuentre, por lo menos con el discurso que yo he hecho, muchos pacientes que se entusiasmen con la cirugía. Eso era. Gracias, doctor. Quisiera preguntarle a Melvin acerca del autoinjerto. Se han publicado algunos casos donde se deja de tamponar el perfluorocarbono. También quería preguntarle a Virgilio en el estudio que se hizo si hubo alguna reacción inflamatoria o alguna alteración por dejar de tamponar pues los líquidos pesados. Pues según las publicaciones, lo que pasa es lo siguiente: si usamos aceite, pues el intercambio de oxígeno es mucho menor. El perfluorocarbono tiene una ventaja de que el intercambio de oxígeno es mayor y puede ayudar a ese injerto pues a que prenda, vamos a decirlo así. Entonces está descrito usar perfluoro
Mahmoud lo utiliza hasta 2 semanas en el paciente y luego lo retira. Pero sí el estudio dice que había una mayor tendencia a mejoría, a mayor tasa de mejoría de la agudeza visual en esos pacientes que se dejaban, en vez de aceite o silicona, gas. Entonces, todavía hay muy pocos pacientes, todavía los estudios no son concluyentes, pero creo que a medida que se vayan animando los cirujanos y haya un estudio pues con más pacientes, vamos a saber cuál sería mejor. Y totalmente de acuerdo con Melvin. Bueno, yo lo aprendí, obviamente mi maestro en esta técnica es Tamer Mahmoud. Cuando la primera vez que yo operé, y siempre lo recordaré, algún día Carlos lo sabe muy bien, que pues llegaba yo al hospital y ¿qué hay de operar? Pues hay esto, así es como ¿qué hay de desayuno, no? Y me acuerdo que una de las fellows, de las becarias, me dijo, te puse o el día previo me dijo, te puse un autoinjerto en agujero macular. Le digo, estás loca, yo nunca he operado eso. Me dijo, pues mañana lo tienes programado. Y entonces, afortunadamente, la relación que pues tengo con Tamer es buena, es buen amigo. Y inmediatamente le escribí por mail, o no me acuerdo, y entonces me contestó a los 15 minutos, me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y así es como hice mi primer autoinjerto, y de ahí le fui agarrando el gusto. Y después él es el que me ha dicho exactamente eso, que a través del líquido perfluorocarbonado se supone que, bueno, eso se sabe cuando se empezaron a usar los líquidos perfluorocarbonados en animales de experimentación, hasta donde recuerdo, para llenar los pulmones, etcétera. El oxígeno difunde mucho mejor a través de líquidos pesados que a través de silicona. Entonces, lo que quieres es, en teoría, darle mucho oxígeno a ese injerto para que sea viable. Hay que acordarnos que esto es mucha teoría, ¿eh? O sea, de que funciona, funciona. Pero saber exactamente qué es lo que está ocurriendo ahí, yo creo que hasta que tengamos estudios histopatológicos, vamos a saber qué tejido es ese, porque los detractores de la técnica, que hay muchos, dicen que no sirve esta técnica, etcétera. Los que sí la hacemos, como tú presentaste, es bien cierto que el escotoma cambia, ¿eh? Y al día siguiente, el paciente que tiene un escotoma completo, al día siguiente que el injerto está en su lugar, dice, ya estoy viendo más. Y sigue viendo su 20/400, obviamente, pero el paciente tiene mejor calidad de visión, que es algo que, claro, no es una maravilla. Claro que Steve Charles dice que tiene pacientes de 20/20 con autoinjerto. Si se lo quieren creer, yo no soy tan creyente, pero bueno, pues es Steve Charles, ni modo que le diga que está mintiendo. Pero bueno, pues yo nunca he tenido uno de 20/20, ¿eh? Yo soy sincero y nunca ha pasado eso, pero sí mejoran, y sobre todo mejora la calidad de visión. Ok, la doctora Natalia Camacho levantó la mano. Sí, muchas gracias. Muy interesantes todas las charlas. Me gusta verlos a todos, así sea de forma virtual, y ojalá podamos vernos presencialmente pronto. Yo en este punto sí quería hacer un comentario, porque yo realicé mi primera cirugía de trasplante autólogo de retina hace unos meses. Pues de malas creo, porque sí tuve una reacción inflamatoria al perfluoro que comenzó a los 9 días después del paciente tener el perfluoro en el ojo. Yo también pues, me comuniqué con el doctor Tamer Mahmoud, que muy amablemente me contestaba todas mis preguntas, y él fue el que me asesoró en la parte de la técnica. Siempre pues la primera vez que uno hace una técnica siempre pues es complicado. Pero digamos que la cirugía salió bien. Y este era un paciente fáquico, y más o menos, como les digo, a los 9 días yo empecé a ver como unos depósitos que parecían como en la cápsula posterior del cristalino, que después ya leyendo, porque desafortunadamente uno hace, ya viéndolo en retrospectiva, pues es más fácil. Lo que debió haber hecho antes, lo hice después, ya leyendo sobre las posibles toxicidades o reacciones inflamatorias que tiene el perfluoro. Hay un artículo muy interesante de la doctora Marta Figueroa acerca de las diferentes posibles reacciones inflamatorias al perfluoro, y está descrito eso, ¿no? Claramente esos depósitos detrás del lente.
Yo se lo comenté al doctor Mahmoud y él, la verdad, no, pues le mandé también un OCT, él me dijo el OCT se ve bien, yo pienso que ya se puede sacar el aceite, el perfluoro, entonces programé al paciente, pero obviamente pues pasará, yo creo que en todas partes uno no es que le dé la orden al paciente y el otro día lo esté operando, entonces pasaron unos días más y en el momento en el que entré, puse el biom y vi el polo posterior, fue un susto horrible, estaba toda la retina llena de estos depósitos blanquecinos, sobre todo a nivel del trayecto de los vasos sanguíneos, más que todo en el cuadrante inferior. En un momento pensé que había hecho una endoftalmitis porque se veían todos los vasos pues como envainados y con estos depósitos, ya el lente tenía más, entonces la visualización también fue más difícil. Yo lo había programado para operarle también la catarata, pero su seguro no lo autorizó y yo ya no quería dejarle más tiempo el perfluoro, entonces primero solamente sacamos el perfluoro, tratamos de limpiar todo esto sobre la retina lo mejor que se pudo, el injerto seguía en su sitio afortunadamente, pero pues sí fue una experiencia bastante asustadora. Ya después de eso no he hecho más, le cogí un poco de miedo, pero creo que pues leyendo más acerca de estos procesos inflamatorios, los describen que pueden ocurrir después de la primera semana. Entonces pues mi recomendación para quien lo quiera intentar sería pues tenerlo por lo menos en mente y si llegan a empezar a ver estos depósitos o algún otro signo de inflamación intraocular, pues sacar el perfluoro lo más pronto posible. En el artículo de la doctora Marta Figueroa dice que pues, al retirar el perfluoro y tratamientos con corticoides, con antiinflamatorios, la reacción mejora, pero en este paciente ya llevamos como 3 meses y todavía en la parte inferior de la retina sigue habiendo uno que otro de estos depósitos sobre la Natalia, retina. ¿cuánto pasa? Cuando le dices cuánto pasa esto porque imagínate qué susto. Sí, pues según ese artículo de Marta Figueroa dice que puede ocurrir hasta en un 30% de los casos en los que se deja el perfluoro más de una semana. Yo te voy a decir, Natalia, mi experiencia, yo tuve un caso igual, pero a ver, para mí me gusta ser muy sincero en esto. Acá en el Hospital de la Ceguera usamos un líquido pesado que es de no grado médico. Entonces, ¿por qué? Porque es muy barato y la verdad no sé ni de dónde sale. Pero bueno, la cosa es que es el que usamos y no lo podemos usar sin problemas. Sí. Y la primera vez que dejé el líquido pesado de me pasó exactamente lo que tú dices. Depósitos en la cápsula posterior y depósitos en la retina que dije es endoftalmitis y parece hongo. Sí. Y al día siguiente lo pudimos quitar y salió bien. De ahí es que yo aprendí a que el líquido pesado que uso en estos casos es el de DORC, que es un líquido pesado porque DORC se especializa en tener líquidos ultra purificados. Todo lo que hacen para que esté dentro del ojo es lo más puro que puede haber según ellos, ¿no? Y nunca más he visto una reacción inflamatoria. Entonces yo creo que tiene que ver el líquido pesado que usamos. De acuerdo, tienes toda la razón y eso quería también, para allá iba mi pregunta porque mucho de esto, y ella también lo describe en el artículo, pues son las impurezas que pueda tener el perfluoro, ¿no? Entonces también siempre averiguar bien qué tipo de perfluoro se está usando y gracias por el dato de DORC, porque pues digamos que es algo que no solemos dejar en el ojo mucho tiempo y cuando uno lo usa durante una cirugía, 1 hora o algo así, lo va a retirar, pues creo que no hay ningún problema. Pero si ya uno está pensando hacer un taponamiento por más largo tiempo, sí es muy importante saber qué estamos inyectando dentro del ojo, porque puede pasar. Muchas gracias por compartir la experiencia. Hay algunas preguntas en el chat. El doctor Diego Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el tamaño ideal de una limitorexis que consideran adecuado? Yo ya hablé mucho, a ver qué hablen los otros. Los fellows. ¿Quién ha hablado de los fellows? Pues lo que describen, digamos, en la literatura es de 2 a 4 diámetros de disco. En la técnica que hablaba de agrandar el flap, de hecho decían que les iba mejor con un flap de 4 diámetros de disco. El tema es que lograr ese flap
perfecto y que quede cubriendo el agujero es lo complejo, digamos. Pero pues lo que dice la literatura es eso, de 2 a 4 diámetros de disco. Ok, perfecto. Gracias. Tiene levantada la mano el doctor Ricardo Infante. No, tal vez hay un error. No estoy levantando la mano. Ah, ok. Otra pregunta en el chat Bueno. es si alguno de ustedes ha tenido experiencia con el uso de cápsula anterior como relleno del agujero macular. A ver, solamente, perdón, voy a hacer un comentario de la pregunta previa que quería hacer. Pensaba que Ricardo quería platicar algo, pero bueno. Yo, sinceramente les digo, la limitorexis la hago el tamaño que pueda. O sea, hay veces que puedes quitar mucho y te puedes ir 1 o 2 diámetros. Hay veces que no puedes y es muy complicado. Entonces, pues me quedo yo conforme con tener más o menos un diámetro del borde, vaya, en los 4 cuadrantes, por supuesto, con un diámetro, o sea, 1500 micras externas al agujero, estoy contento, pero si me quedan 1000, no me siento mal hecho, ¿me entiendes? Ahora, yo no veo mucho sentido a tener que hacer una limitorexis tan extensa, porque sabemos que lo que va a cerrar, la limitante es la única parte que le da tensión a la retina. Una vez que quitas la limitante, la retina es un tejido bien esponjoso. Y eso es lo que hace que el agujero macular se cierre, cuando quito la limitante. Yo soy de la idea de que si quitas limitante, pues en un margen no tan exagerado, el agujero se va a cerrar. Ahora, en un miope a lo mejor sería diferente, ¿no? Pero en un agujero macular convencional no tengo que irme tan extenso. Y con respecto a la pregunta del chat, ¿alguno de ustedes experiencia con el uso de cápsula anterior del cristalino para rellenar el agujero? Yo no tengo experiencia. ¿Los demás? Yo tampoco tengo experiencia, pero quería comentar referente al tamaño, porque esa es pregunta de todos los congresos. Y creo que los tacos nos están uniendo, Virgilio. Yo de norma... Las arepas. Sí, yo de norma, agujeros pequeños, 1 diámetro. Agujeros medianos, 2 diámetros. No creo que tengamos que hacer más tamaño. Y les quiero comentar un caso que tuve que puede ser pregunta para la no pelar membrana limitante interna, que creo que puso el doctor Carpio. Yo tuve un caso de una paciente que le hizo un pelaje de membrana limitante interna y hizo una hiperplasia del epitelio pigmentario tremenda, o sea, en toda el área de la limitorexis. O sea, que no está exenta de complicaciones, o sea, que no debemos estar pelando membranas limitantes internas por pelar, o sea, realmente tenemos que ser moderados en lo que estamos haciendo porque las complicaciones se pueden presentar y cuando uno las tiene es cuando uno realiza el riesgo que hay de quitar estos tejidos de la retina, que por algo lo puso Dios ahí, ¿no? Entonces yo sí soy conservador, yo creo que 1 diámetro de disco para agujeros pequeños y 2, si acaso, para agujeros medianos, y más de ahí ya tienes que hacer otras técnicas, porque no vas a pelar más para un agujero grande, más bien pasas a un flap o lo que quieras o consideres necesario hacer. Esa sería mi opinión. Bueno, y ahora pasemos a membrana epirretiniana. Ya le hemos dado mucho. Yo quería controvertir ahí un poco. Yo creo que la limitante interna sí tiene mucho que ver, la contracción uniforme de la limitante interna con la formación del agujero. Y que en la medida en que uno haga un pelamiento amplio, reduce mucho el chance de recurrencia. No lo puedo demostrar porque no hemos hecho la revisión, pero sí vio muy convencido. Yo la llevo siempre hasta la arcada, hasta el disco y hasta una distancia equivalente al disco al otro lado. Y el otro comentario que quería hacer es sobre los perfluorocarbonos. Nosotros usamos mucho en traumas severos, de esos casos imposibles que sangran por todos lados, dejar el ojo con perfluorocarbono y sabemos muy bien, y perfluorocarbonos de buena calidad, pues de grado médico, que después del día 10 a 14 se comienzan a presentar signos de toxicidad. Estoy hablando de un ojo lleno de perfluorocarbono, no de una pequeña cantidad. Y para eso la casa Fluorón alemana, los que hacen el Densidón 68, sacó un perfluorocarbono modificado que si quieren dejar perfluorocarbonos mucho más seguros, menos tóxicos, el F6H8, ¿sí? Y lo usamos mucho también.
dejamos de usarlo por asunto de costos, por asuntos legales, pero el F6H8 es un perfluorocarbono que le aguanta hasta 2 meses sin efectos tóxicos. Entonces, para esa técnica que están mencionando, considérenlo, es costosito y puede ser problemático de importar, pero pues siempre está el contrabandito, ¿no? Doctor Santiago Morales, que tiene la mano levantada. Gracias a todos. Ya hay que mencionarlo, no se ha dicho, hay agujeros maculares que cierran sin pelado de membrana limitante interna. Hay agujeros pequeños que no es tan necesario estar pelando membrana limitante interna y puede no ser sistemática el pelado de las membranas. Inclusive en mi trabajo de grado en Oviedo, Álvaro, y tú, yo creo que hablaste con él, Carlos, de esto es que él no pela de lleno todos los pacientes y tiene una tasa de cierre alta. La técnica de él es hacer un masaje con la cánula en punta de silicona sin succión, o sea, se tapa el punto de drenaje, ya sea que lo tenga activo o inactivo, y simplemente es un pequeño masaje para desprender los bordes del agujero y poderlo mover, y con eso pues hacer un cierre. Y ya digamos en casos de recurrencia o de persistencia, pues se piensa en pelar la membrana limitante interna. Eso no se había dicho y pues es importante ya que estamos académicos con el tema. No se recomiendan agujeros grandes por encima de 400, pero él tiene casos de inclusive agujeros de 500 y de 600 micras que cierran sin pelado de membrana limitante interna y con un buen masaje. Eso es importante pensarlo. Y dos, que los pelados de membrana limitante interna deben hacerse teóricamente de una manera en la que uno no haga lesiones en la capa de fibras de células ganglionares. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta los cirujanos que cuando se pela la membrana limitante interna y uno coge un poco más de fibras, a veces no sangra, pero uno ve una membranilla que queda pegada como a la membrana limitante interna. Entonces es traumático, o sea, esto es igual traumático para los pacientes y hay que pensarlo 2 veces, a veces no siempre de manera sistemática. Perfecto, gracias. Sí, un pequeño aporte con relación a eso. Antes de que Kelly y Wendell hicieran la primera publicación del peeling de agujero macular, la cirugía se hacía simplemente con un desprendimiento del vítreo posterior y el porcentaje de cierre era como del 60%, o sea, era un porcentaje regular, pero en agujeros pequeños, lo que dice el doctor Santiago, es verdad, a veces solo con el desprendimiento del vítreo posterior, si uno encuentra que la membrana está muy adherida a la limitante y eso, es mejor pues no tocar y evitar regmas o algo así. Y bueno, vamos a pasar con si pelar o no pelar la membrana limitante interna. ¿Qué opina Virgilio? En membrana epirretiniana, ¿no? Membrana epirretiniana, claro. Mira, yo siempre lo hacía porque creo que pelar la limitante interna yo lo considero como una parte muy importante del ego del cirujano de retina. Entonces te hace sentir bien quitar la limitante interna, te sientes súper hombre, súper mujer, pero después de que salieron muchas publicaciones, que qué bueno que las presentaron ahora, ya no la estoy quitando. Lite tiene esa revisión muy buena y hay de las publicaciones que ya presentaron, hay otra de Guido Ripandelli de Italia, que hicieron un estudio multicéntrico. Igual ellos demostraron que por microperimetría habían más defectos en microperimetría cuando se quitaba la limitante interna. Y pienso igual que Carlos, ahorita que dijo eso, o sea, por algo está la limitante ahí y sí tiene una función. Y lo que me llama mucho la atención es esto de que siempre oímos que si quitas la limitante, el riesgo de recidiva va a ser menor. Bueno, sí es cierto, lo que el Lite publica es muy cierto, serán recidivas que no necesitan una cirugía nueva. A lo mejor tienes recidiva que la ves en el OCT. Y la otra cosa que hace 1 mes o 2 meses participé en otro webinar del EBRS y una doctora rusa presentó bien interesante un caso en donde se ve la cirugía que hace la limitorexis y después de ver la cirugía perfecta de limitorexis, recidiva una membrana enorme encima de la zona donde no hay limitante. Entonces me llamó mucho la atención porque yo siempre pensé eso, ¿no? De que quitas la limitante y ya no va a haber nada. Pues no, esta doctora demostró perfectamente que sí puede crecer una membrana donde no hay limitante. Y una pregunta para Willy y para Juan José. ¿Tienen en cuenta la clasificación de Govetto para definir si retiran o no retiran la membrana limitante interna, además de la membrana epirretiniana?
ya que Juan José presentó un caso en un estadio 4 por OCT y el doctor Carpio presentó un estadio 3. ¿Tienen en cuenta esto para la toma de decisión quirúrgica? No, doctor, no tenemos en cuenta esto. La verdad, en la fundación se practican ambas técnicas. Algunos prefieren retirar la membrana limitante interna, otros no. Como mencioné inicialmente, no tenemos muy claro en general. Creo que el panorama en general no es muy claro con respecto a la clasificación de las membranas. Y como mencioné en parte de mi exposición, pues no se sabe o no se han hecho estudios para determinar en cuáles se beneficiaría retirar la membrana limitante interna. Simplemente, como le dije, es la experiencia de cada cirujano en fundonal, que algunos lo retiran y otros no. La verdad no hemos visto diferencias con respecto a esto. Pero creo que es importante tener en cuenta los argumentos que presenté pues, con respecto a lo que sucede en la retina al retirar la membrana limitante interna, ¿no? Entonces, tal vez ese procedimiento no es necesario adicionar en la cirugía de membrana epirretiniana. Lo mismo acá en Foscal también, o sea, no todo se pela, no se hace el pelamiento de la membrana. La clasificación la usamos bastante para la parte clínica, o sea, en consulta, saber qué estadio es, incluso también clínica, la clasificación clínica, para más o menos saber a qué uno va a enfrentar, pero sí, es dependiendo de cada cirujano, de cada profesor. Okay. Excelente. Por último, Quisiera quería hacer la última pregunta. Por último, me gustaría escuchar también a todas las escuelas y cada uno de sus protocolos. En sus diferentes escuelas, a todos los fellows, ¿pelan ILM posterior a pelaje de membranas o no? Yo quisiera mencionar una cosa con respecto a las membranas epirretinianas, y es que yo considero, pues con lo que he podido vivir en experiencia acá, que las membranas epirretinianas hay que explorarlas en cirugía. Muchas veces, por ejemplo, tengo videos donde puedo documentar un pelado, o sea, un levantamiento de la hialoides. Por encima de eso, no tiñe la membrana, tiñe, digamos, alrededor de la membrana, pelo lo que veo, digamos, como una membrana epirretiniana, vuelvo y tiño, y a veces tiñen otras membranas epirretinianas, y uno a veces intenta ir más allá, inclusive se ve cómo se van los diferentes planos de las membranas epirretinianas. Entonces, digamos que hablar de pelar una membrana y después pelar la membrana limitante interna puede no ser tan cierto. O sea, muchas veces tienes dos membranas epirretinianas una debajo de la otra. De hecho, tengo un caso documentado en donde se ve la hialoides cómo se desprende, luego se desprende la membrana epirretiniana y luego pelo otra membrana epirretiniana encima de esas y se ve cómo la membrana limitante interna de abajo se ve, cómo se levanta. Entonces, es importante como cirujanos buscar la manera de explorarla y una muy buena manera es hacer una buena tinción. Preguntaban ahorita que si hacerlo bajo aire o bajo líquido, depende mucho de la fluídica que se maneje en el momento de hacer el posicionamiento del colorante encima de la retina. Muchas veces tienes un trocar valvulado y yo puedo bajar las presiones a 10 milímetros de mercurio y puedo mantener muy bien el colorante en polo posterior, inclusive usándolo frío también ayuda para mantenerlo abajo, que caiga. O hacerlo bajo aire y en bajo aire normalmente secar muy bien la retina. Intentar teñir varias veces ayuda bastante, pero hay un punto en el que hay que saber dónde parar. O sea, uno no puede seguir pelando y pelando y pelando porque pienso que lo que decían ahorita es muy cierto lo que dice el doctor Virgilio, y es que la membrana limitante interna está ahí por algo. Hace parte de la membrana, hace parte de las células de Müller, y evidentemente sí hay unas cavitaciones que ocurren, y eso en microperimetría se sustenta que el paciente disminuye la calidad de visión inclusive con 20/20. Entonces, sí, siempre es pensar que de pronto lo que tú estás viendo no es lo que parece. Y eso es algo que hay que tener en cuenta las membranas epirretinianas y no ser tan incisivo. Pienso que uno debe dejar la membrana limitante interna en los casos en donde uno ve que hay mucho sangrado, que la membrana epirretiniana salió completa. Muchas veces no queda la excavación foveal, pero el paciente tiene muy buena visión. Me llamó la atención en el caso que presentaste el 20-200 de ese paciente con esa membrana epirretiniana, que aunque tenía una alteración de la excavación foveal, no se veía tan alterada la retina y tenía una atrofia de
no recuerdo si es la membrana limitante externa tal vez o la capa elipsoide. Entonces, es importante siempre valorar al paciente en un contexto, como lo presentaba el caso de Juan David la vez pasada de Acoreo Joven. Toda membrana epirretiniana siempre tiene algo subyacente. Y esas recurrencias de membranas epirretinianas también hay que buscar ese paciente qué otro componente tiene. Así como caso anecdótico, tengo una paciente ahorita que no tenía diagnóstico reumatológico, nunca tuvo síntomas, paciente con atrofia de nervios ópticos bilateral, 20-20 en ambos ojos, hace una membrana epirretiniana, baja 160, la opero, baja 20-40 y queda con un edema macular quístico. Y la semana pasada la veo y la paciente tiene una artritis reumatoidea que se acaba de diagnosticar y le mandé todos los exámenes después de mucho tiempo de seguimiento sin darnos cuenta. Entonces, sí es importante pensar en ese paciente la parte sistémica. Siempre asociar la membrana epirretiniana con la parte sistémica y valorar ese paciente, tratarlo y aconsejarse de todas las especialidades posibles necesarias para poder tratar a ese paciente y coger la membrana epirretiniana ya en cirugía con un poco de cautela. Yo no recomiendo ser muy incisivo. Quiero hacer una última pregunta, teniendo en cuenta que unimos la controversia sobre remover o no remover la limitante interna en membrana epirretiniana, pero quiero traer a la remoción de limitante interna en cirugía de agujero macular. Una pregunta tanto para Nicolás como para Eduardo Viteri, que nos presentaron alternativas de factores de crecimiento, tanto con membrana amniótica como con PRGF. ¿Consideran que con estas dos alternativas, membrana amniótica o PRGF, seguiría siendo necesario remover la limitante interna en el manejo de agujero macular primario? A ver, yo creo sinceramente que al quitar la membrana limitante interna, o en teoría uno estaría quitando el factor traccional horizontal, y por lo tanto podríamos tener mayor posibilidad de que los bordes del agujero se puedan unir y volver a tener el patrón columnar que tiene la retina en general. Es importante tener en consideración que el tapón de la membrana amniótica, como les dije en la presentación, siempre tiene que ir, o sea, tiene que ser de un tamaño ideal para que quede bajo los bordes, para que el tapón quede ahí en contacto con los bordes del agujero, pero yo sí creo que al remover la membrana limitante interna estamos quitando esa tracción horizontal y que por lo tanto favorecería y aumentaría incluso la posibilidad de que el agujero se cierre con mayor éxito. Sobre todo en agujeros que son muy grandes, que son los que estamos indicando estas dos opciones, yo creo. Por nuestra parte, nosotros no consideramos imprescindible o requisito retirar la membrana limitante interna, sobre todo en los casos que estamos haciendo actualmente y que proponemos como una técnica aditiva. No realizamos la extracción de la limitante interna y los resultados de los casos que pude exponer han sido muy buenos. Entonces, de hecho, también por eso proponemos que puede ser una forma fácil y sencilla de adoptar, que no requiera el retiro de la limitante interna. Por supuesto, otra discusión aparte es cuando no se usan otro tipo de complementos. Pero en el caso del plasma rico en factores de crecimiento no lo estamos haciendo y consideramos que puede obviarse ese paso en casos seleccionados, ¿no? Claro, en las series que están descritas y que estudiamos para poder presentar aquí en la charla de hoy, sí, en todas las series de todos los trabajos sí se presentaban que hacían la remoción de la membrana limitante interna, ya sea en agujeros maculares de altas miopías, que hay un trabajo publicado también en miopías de más de 30 de longitud axial, como en los agujeros maculares que se revisaron en los dos estudios del Dr. Rizzo, el 2018 y el 2020. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Virgilio por acompañarnos hoy y a los profes que nos acompañan para que esta discusión sea bastante fructífera para todos. Y muchas gracias a los asistentes por estar hasta las 9 de la noche en esta segunda sesión que bastante interesante, que da para más tiempo y es un gran preámbulo como precongreso para nuestro congreso de ACOREP que inicia este fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes festivos, así que todos cordialmente invitados y tienen un adelanto para la sesión de cirugía macular. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias de ver a grandes amigos, Alberto por ahí. Bueno, no voy a mencionar a todos los que veo aquí en la pantalla, a Juan Bravo que ahí anda y les mando un saludo, a Carlos, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y pues espero que nos podamos ver aquí en México o algún día regresaré a Cartagena ya bien vacunado, así es que no se preocupen. Solo quiero decir que al principio creí, dije,
por fin me hicieron caso de hacer Acoref joven con jóvenes cuando metieron a Virgilio. Pero después de que contaron la hoja de vida, dije, no, ese Virgilio es un engaño, así que joven va a ser. Con no esa tiene nada de eso. Pero parece, ¿no? Bueno, hasta luego. Gusto verte, Virgilio. Un saludo a Vean, y no se México. pongan tan místicos de que la membrana limitante interna está ahí por algo, porque le saco ese argumento para el vitrio. El vitrio está ahí por algo, no lo saques. El cristalino también, aunque esté opaco, no hay que quitarlo. El comité operativo y expositores, favor, quedarse hasta el final. Muchas gracias. Bueno, gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En un mes, tercera sesión, manejo de afaquia, cordialmente invitados, 15 de abril.